Dios le bendiga rica y abundantemente. Le habla a su amigo y hermano evangelista Kelvin de León, siervo de Cristo por su inmensa misericordia. Y le invito de una manera especial para aquellos que nos visitan por primera vez y aquellos que aún no se han suscrito, que por favor consideren hacerlo y activen las notificaciones en la campanita para que así YouTube le puedan estar notificando cada vez que subimos un video nuevo. Así que no se vayan, que ya regresamos con el tema que vieron en la descripción. Bienvenidos. Antes de empezar con el tema que traemos en esta ocasión, quiero darle un repaso o un breve resumen de los temas que hemos estado dando. Acuérdense que estamos ministrando bajo el tema los dones de revelación. Vimos la introducción de dones de revelación. Vimos allí la palabra de sabiduría y dimos también ejemplos bíblicos de este maravilloso don de sabiduría. Vimos allí cómo Dios le otorgó este don de sabiduría al siervo José para poder interpretar sueños y dar exhortación de la misma, para dar orientaciones sabias respecto a cualquier situación, sin importar la extrema que sea. Vimos también del rey Salomón, cómo Dios le dio sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones sabias aún en circunstancias extremas. Y semanas anteriores también dimos el tema de un liderazgo sabio. Allí vemos la importancia de la sabiduría en un líder, en un hombre de Dios. Esto es muy importante, el don de sabiduría, como todos los dones espirituales. Y lo más importante que quiero recordarles es, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 12, que si alguno anhela dones espirituales, procure abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales es para esto, es para que la iglesia de Cristo sea edificada y sea bendecida. Y sin más preámbulos, comenzaremos con el tema que traemos en esta ocasión, y es palabra de ciencia. Vamos a ver el concepto o significado de la palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia o qué es la ciencia? Dice, este don se relaciona mucho con la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios, fruto del resultado de la iluminación del Espíritu acerca de las revelaciones de los misterios de Dios. Este don también se relaciona con la capacidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo al creyente para que éste conozca hechos y circunstancias ocultas. La palabra de ciencia tiene que ver con esto, para que Dios les revele al hombre, a la mujer de Dios, hechos ocultos. Acuérdense que la palabra revelación significa algo que era oculto y que ahora se ha revelado, se ha manifestado, ahora podemos verlo. Entonces, así mismo pasa con este don tan maravilloso de ciencia. Dios también revela lo oculto por medio de este don de ciencia. Ahora veremos su función. Dice, el don de palabra de ciencia no busca servir a propósitos triviales, tales como el de descubrir el significado de las cortinas del tabernáculo o la identidad de esposa de Caín. Esto es muy importante saberlo. Que el don de ciencia no busca servir a propósitos triviales, tales como el descubrir o de que revelar supuestamente el color de la cortina del tabernáculo. Déjenme decirles, amados hermanos, que lamentablemente he visto muchos casos parecidos donde supuestamente profetas del Señor, los que tienen este don, de que dicen que Dios les revela el color de una cortina o el nombre de una persona. No vamos a limitar al Espíritu Santo. Sabemos que Él sí puede hacerlo. Lo que nos referimos es que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo no se presta para esto y que el don de revelación y el don de ciencia, este no es su función. Lamentablemente sabemos que hay muchos engañadores que andan por el mundo confundiendo y engañando a la gente. Por eso que es la importancia de los dones espirituales para que la iglesia pueda ser percibida de este tipo de engaño y de cosas. Los dones espirituales es para esto, para preservar la vida de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es lamentable ver cómo muchos hermanos se prestan para esto y dicen que Dios les revela incluso hasta cédula y nombre del hermano. Déjenme decirle que Dios
Dios no obra así. Y el don de ciencia no lo vemos manifestarse así en la palabra de Dios. No vemos eso. Vamos a ver más adelante ahora ejemplos de este don de ciencia por la Biblia. ¿En cuáles ocasiones hombres de Dios utilizaron este don de ciencia y con qué propósito se usó y cuáles ejemplos vemos en la Biblia acerca del don de ciencia? Dice, el don de palabra de ciencia no busca servir a propósitos triviales, tales como el de descubrir el significado de la cortina del tabernáculo o la identidad de la esposa de Caín. Esto es mera curiosidad humana. Y el don de Dios no fue dado para satisfacerla, hermano. Oye, el don de Dios, los dones espirituales, no fueron dadas para esto, para satisfacer nuestras curiosidades, hermano. No es para eso. Acuérdense que es para que la iglesia sea edificada. La manifestación sobrenatural de este don tiene la finalidad de preservar la vida de la iglesia, librándola de cualquier engaño o altimaña del maligno. Tengan eso pendientes, amados hermanos. Ahora veremos los ejemplos de la palabra de ciencia en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este don? Y veremos ahora. Al profeta Eliseo le fueron revelados los planes de guerra del rey de Siria, cuando el rey sirio pensó en atacar el ejército de Israel, sorprendiéndolo en determinado lugar. El profeta alertó al rey de Israel sobre los planes enemigos. Eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, hermanos. Allí veremos manifiesto el don de ciencia y veremos que en nada se asemeja con lo que acabamos de decirle. Dios no se presta para complacer a la persona en sus curiosidades, hermano. No, Dios no se presta para eso. De que, no, déjame usar el don de Dios para averiguar la cortina, de qué color va a haber, qué camisa me voy a poner, qué sé yo cuánto. Yo quiero que Dios me lo revele. No, Dios no se presta para eso, lamentablemente. Ni revelando identidad de personas. Sí él puede revelar el nombre de una persona. No quiero que me malentiendan. Lo que le estoy diciendo es que el don de la palabra de Dios no se presta para eso. No es para eso. Acuérdense que es para preservar la vida de la iglesia y de librar a la iglesia de los engaños y las altimañas del maligno. Ahora veremos allí cómo el profeta Eliseo, Dios les revela por medio del don de ciencia el plan del enemigo del rey sirio. Allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara o revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Alabado sea el nombre del Señor. El don de revelación aquí se manifiesta por medio del profeta Eliseo. Y vemos para qué, hermano. Para que el pueblo de Israel, el rey de Siria, junto a los soldados, sean apercibidos y no caigan. Acuérdese que le dije que los dones espirituales es para preservar la vida de la iglesia. Entonces Dios capacitó al siervo Eliseo para que apercibiera al rey de Israel, para que no vaya y caiga en el mal, hermanos. Para esto es que los dones espirituales Dios los ha otorgado a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, hermano. Sea edificada. Mira qué ejemplo la palabra de Dios nos da del don de ciencia, hermano. Muy divorciado a lo que hoy en día vemos, lamentablemente. Esto es lamentable, hermanos, pero seguiremos viendo ejemplos en la Biblia de este don tan maravilloso de palabra de ciencia. Otro ejemplo fue la revelación de Daniel acerca del sueño de Nabucodonosor, cuando Dios descorrió la historia de los grandes imperios mundiales al profeta Daniel,
Lo vemos eso en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 2 al 3, y también en el capítulo 17, versículo 19. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, cantores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostrares el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostrares el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decís delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar o revelar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misaías y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Ven la diferencia del don de ciencia aquí en la palabra de Dios? Cómo Dios revela, cómo Dios manifiesta el don de ciencia a sus siervos, tanto al profeta Eliseo como al profeta Daniel. Les revela estos asuntos y miren de qué manera. Aquí Dios le reveló al profeta Daniel un sueño que ni siquiera el rey que lo había tenido se acordaba. Dios se lo reveló a Daniel, hermanos. Dios les reveló el asunto. Acuérdense que, como le dije, la palabra revelación significa algo que era oculto y que ahora Dios lo ha dado a conocer. Dios lo ha revelado. Y fue lo que pasó aquí con el siervo Daniel. Dios, por su inmensa misericordia, le reveló el sueño a Daniel.
Alabado sea el nombre del Señor. Y también su interpretación, así como pasó con José y el faraón. ¿Vieron la diferencia del don de ciencia en la palabra de Dios? Nada que ver con asuntos triviales, tales como descubrir el color de las cortinas del tabernáculo o el nombre de la esposa de Caín, que ni la Biblia lo dice. La Biblia no dice el nombre de la esposa de Caín. Esos son meras especulaciones, hermano. Que yo me ponga a investigar y a decir que Dios me reveló tal cosa. ¿Saben que la Biblia dice que más de lo que está escrito es pecado? ¿Sabían eso? Más de lo que está escrito es pecado. La Biblia también dice que lo revelado es para nosotros, pero lo oculto, los misterios son de Dios. Son de Dios, hermano. No podemos entrar ahí. La Biblia también dice en otro pasaje que lo que hoy no entendemos, lo vamos a entender después, hermano. Lo vamos a entender después. Lo que hoy vemos como un espejo, llegará un momento que lo veremos tal como es, cuando estemos delante de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, en el Nuevo Testamento, este don fue manifiesto cuando el apóstol Pedro desenmascaró la mentira de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de eso? En el libro de Hechos, capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Allí vemos manifiesto el don de ciencia en el apóstol Pedro, donde aquí vemos cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo y este don maravilloso de ciencia, les reveló también lo que había sucedido con Ananías y Zafira, su mujer. Ellos habían vendido sus heredades, sus tierras, sus posesiones. Acuérdense que en aquel entonces los discípulos vendían todo lo que poseían y lo llevaban y lo ponían a los pies de los discípulos para que los repartiesen a los pobres. Entonces Ananías y Zafira, una pareja, también deciden hacer lo mismo, pero hicieron algo que a Dios no le agradó y que no es del agrado de Dios. Mintieron. La mentira, dice la palabra de Dios, que es pecado. Y la Biblia dice también que el que habla mentiras es hijo del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Dice la palabra que ellos vendieron su tierra, pero retrajeron, sacaron de lo que habían vendido, ¿me entiendes? Y lo clavaron. Y no solo eso, sino que le mintieron al Espíritu Santo diciendo que no lo habían hecho. Y por eso, en esa misma hora, ellos murieron. El Espíritu Santo lo mató inmediatamente. El Espíritu Santo le quitó la vida por cuanto habían mentido al Dios vivo. Pedro se lo dice, no me han mentido a mí, sino al Espíritu Santo. Aquí vemos otro ejemplo del don de ciencia en la palabra de Dios. ¿A qué nivel Dios manifiesta este poderoso don? Que no es un relajo, hermano. Aquí vemos cómo Dios lo manifiesta. Seguimos viendo que el don de la palabra de ciencia no es adivinación o conjetura, sino conocimiento otorgado sobrenaturalmente de parte de Dios. Y este es el punto que quería tocar, hermanos, o que estamos tocando, que el don de ciencia no es un don de adivinación. No, que yo adivino, que yo veo, que si yo cuánto. Le daré un dato, hermanos. La adivinación es pecado. Y la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 13,
Y también el capítulo 7 lo pueden leer. Y el capítulo 18 dice, si viniera un hombre o un profeta y diere profecía, y la profecía no se cumpla, el tal profeta, yo no lo envié, no es de Dios. Dios lo dice para que no le temamos y no le sigamos. Pero si se da el caso que la profecía se cumple, se cumple la profecía, y el profeta no le da la gloria a Dios, el tal profeta no es de Dios. Así como oyeron, hermano, si no le da la gloria a Dios, no es de Dios. Así que no es adivinación o conjetura, sino conocimiento otorgado sobrenaturalmente de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que espero en el Señor Todopoderoso que estas palabras no retornen vacías en su vida, en su corazón, sino que cumplan el propósito por el cual el Señor la puso en mi corazón, para que yo la compartiera con todos ustedes. Y le quiero exhortar que si aún no se han suscrito a este canal, por favor, consideren hacerlo. Y acuérdense de activar la campana de notificaciones para que así YouTube le puedan estar notificando cada vez que subimos un video nuevo. Y quiero pedirle, si son muy amables, de compartir este video para que así como usted, muchas personas más puedan ser edificadas y puedan ser bendecidas con este tema tan importante del don de ciencia. Shalom.